a todos nos ha descuadrado, pero creo yo que igual es una oportunidad nueva para profundizar aptitudes de adaptabilidad. Recuerden que el ser humano es un ser que se adapta, que las criaturas que más pueden sobrevivir son las que mejor se adaptan a sus nuevas circunstancias, ¿no? Pienso que estamos en una etapa en la que hay que adaptarse. Como estudiantes, ¿qué es lo que nos corresponde? Eh, Captar la mayor cantidad de conocimientos que puedan ayudarnos a enfrentar esta situación crítica y estar preparados desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, ¿para qué? ¿Para qué estar preparados? ¿Para qué prepararnos? ¿Para qué estudiar este momento? A ver si alguien me lo dice. Interesante que me respondan esa pregunta. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué estamos estudiando este momento? Bien, buen día. Profesor, me imagino que para aportar a a la sociedad. Para aportar a la sociedad, dice el compañero Brian. ¿Qué más? Yo creo que lo primero es para autoeducarnos y de ahí nuestro conocimiento dárselos a las demás personas. Autoeducarnos. Es una muy buena palabra. Hablamos de autodidácticos, autodidácticas. Eh, yo de una u otra forma, lo que experimenté en mi experiencia universitaria como estudiante fue que la universidad, en definitiva, es, es el espacio que te da algunas pautas, algunas pistas para que tú mismo vayas encontrando lo que puedes y no puedes dominar, hacer. El tema de la autoformación yo creo que es fundamental. Somos autodidactas, tenemos esa capacidad de ser autodidactas. Requiere eso de disciplina, requiere también un poco del criterio del profesor para irnos guiando e inspirando. Sin embargo, ustedes son los creadores del conocimiento, yo soy un catalizador, ustedes pueden de a poco irse apasionando con algunos temas e ir encontrando por dónde va su vocación, por dónde van sus mayores habilidades para comunicar, para enseñar, para, en el caso de ustedes, para cambiar la vida de las personas que están en una situación crítica. Recuerden que un psicólogo es una persona que permite eh, acabar con el miedo justamente de personas que están en una etapa de mucho miedo, de mucha fractura espiritual. Entonces ustedes son los encargados en darle un nuevo sentido, un nuevo oxígeno, una nueva ventilación a las personas que han perdido la fe, que han perdido el sentido por la vida. En esta época se habla de una pandemia nueva, una pandemia de enfermedades mentales. La siguiente pandemia que viene ya es una pandemia eh, no solo viral, sino también una pandemia de enfermedades mentales, de salud mental. Hablamos de depresiones, de ansiedad. Y bueno, para eso están ustedes, justamente, para brindarle a la persona afectada una, un espacio de certidumbre, un espacio de esperanza, un espacio para eh, que pueda salir de ahí, ¿no? De una u otra forma, todos estamos experimentando algún tipo de duelo, algún tipo de dolor, de tristeza, de depresión, pero creo que en la medida en que encontramos espacios para, primero, estar ocupados, segundo, irnos apasionando por algún tema, tercero, leer, que yo pienso que la lectura es, es una cura en este momento.
leer textos que realmente sean adecuados, textos que nos puedan ir, no iluminando, porque no creo mucho en esa palabra iluminación, pero sí que textos con cierto nivel epifánico, ¿no? Recuerden esa palabra epifánico, epifanía. ¿Qué es la epifanía? A ver, La epifanía es como un tipo de, no iluminación, sino como cuando entiendes el porqué de algo que tú nunca habías pensado, no como que te llega de la nada, como que dices, por esto, y todo te queda claro en ese momento, pero no sabes por qué ocurre, sino que ocurre, o sea, es de la una nada, especie, más es que una especie como de revelación, como lo dice la compañera Alejandra Ormaza. Exactamente, es una revelación. Este es un momento distópico, es un momento distópico, entiendan esto. En la época pandémica que estamos viviendo es una etapa distópica. ¿Qué es lo distópico? ¿Qué se entiende por distopía? Es lo contrario de utopía. Exactamente, exactamente. Es lo contrario de utopía. En utopía nosotros nos estamos planteando una sociedad siempre ideal, una sociedad con futuro, una sociedad más equitativa, am, una sociedad que permita pensar a futuro. En cambio, una sociedad distópica es todo lo contrario, es una sociedad donde la esperanza colectiva va de una u otra forma mermándose, donde se acumulan los egoísmos, donde se dan los estallidos sociales justamente. Estamos viendo eso que está pasando en casi todo el mundo, estallidos sociales, este momento en Colombia, hace poco fue en Chile, incluso en Ecuador. Entonces, distopía, estallido social, desesperanza, violencia. Entonces, el ser humano lo que tiene es este momento, y ustedes como estudiantes, eh, asumir un rol protagónico, obviamente, a partir del conocimiento, a partir de la generación de conocimientos que los van a generar ustedes mismos. Este va a ser un espacio de apoyo donde vamos a ir encontrando elementos que desde la antropología van a permitirles a ustedes una mayor claridad para entender este momento histórico. Hablemos un poco de antropología. ¿Qué saben ustedes de antropología? son análisis físicos que hemos visto de acuerdo a las evoluciones, desde el principio y hasta ahora. Me imagino que somos una especie de sapiens sapiens, una evolución no solamente de física, sino que también de comportamientos y actitudes que van variando a través de los años, meses, días y estados. Bueno, de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, Yulitza? A ver, ¿qué otro compañero o compañera que quiera participar? Que es un estudio en conjunto de la Así como sociocultural y todo. Y al momento de estar en contacto con varias civilizaciones, en costumbres, en culturas, se saca como un estudio y se puede llegar a una conclusión de diferentes percepciones y personalidades, actitudes, en base a todo lo investigado. Entonces, un objeto de estudio creo que es el ser humano con sus antecedentes socioculturales. El ser humano. Sí, Ujú. así es. Puede parecer muy sencillo decir, bueno, es un estudio del ser humano, ¿no? Y nos quedamos ahí y bueno, decimos, sí, qué maravilla, vamos a estudiar al ser humano. Pero la antropología es una ciencia holística que parte del holismo, justamente. El holismo es esa ventana que permite mirar interdisciplinariamente las diferentes situaciones, analizar el mundo holísticamente, quiere decir conectadamente, interconectadamente. Eh, si tenemos conocimiento biológico, el conocimiento biológico tiene que estar conectado con el conocimiento cultural, con el conocimiento social, con el conocimiento lingüístico, el conocimiento histórico, obviamente. No pueden existir disciplinas que entiendan la realidad solamente desde su área
Por ejemplo, este momento justamente es un momento que marca la diferencia entre entender la sociedad desde el punto de vista solamente económico y no haberla entendido desde el punto de vista biológico, cultural, ecológico, ¿no? Incluso, ¿no? Que básicamente es el punto fundamental, ¿no? Eh, hemos entendido, hemos creído que el avance, el progreso de una sociedad se mide en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de, del aumento del PIB o el aumento de la economía, y no desde el punto de vista de una relación de respeto am, con la naturaleza, ¿no? Algo que es fundamental. Nosotros perdimos esa brújula. Al perder esa brújula, lo que creamos es un monstruo. El ser humano se convirtió en un asesino de especies, ¿no? Y, y claro, si revisamos un poco la historia, nos encontramos que hace 45.000 años, el sapiens, de donde nosotros, es la especie a la que nos debemos, somos, pertenecemos, colonizaron Australia por primera vez y extinguieron en menos de 100 años la megafauna australiana. Extinguieron los mamuts, por ejemplo. Somos una especie depredadora y no hemos parado de seguir depredando especies. ¿Por qué se da la pandemia? Porque hemos ido enfermando a otras especies, animales. Hemos creído que somos los dueños de la naturaleza. Desde el famoso sumum bonum, que es una de las teorías más, eh, diría yo, terribles del, del filósofo Bacon, hace 500 años, donde planteaba básicamente que la naturaleza estaba hecha para nuestra utilidad, para que nosotros eh, la utilicemos, la exprimamos en definitiva. Bacon planteaba eso. Entonces, desde ahí la modernidad nuestra, basada en la revolución industrial, en la revolución científica, lo que hace es tratar de sacar el máximo provecho ¿de qué? De la naturaleza. Una revolución científica pensada en función de extraer recursos de todo tipo, minerales, desde el punto de vista de extracción de petróleo, por ejemplo. Somos la especie que más animales ha domesticado. Hemos tenido, yo diría, la capacidad para apartar a una madre de sus hijos, ¿no? En caso de las vacas, hemos tenido esa idea de que somos los dueños del destino de otras especies y somos los únicos que tenemos el destino de esas especies como para separar a, a los becerros de sus madres, ¿no? A los hijos de las vacas, justamente, que obviamente tienen la necesidad de la leche materna, los hemos separado y hemos utilizado esa leche para nuestro uso, con un costo obviamente eh, biológico muy fuerte para estas especies. Este es un ejemplo así muy sencillo. O hemos utilizado la carne de cerdo, la carne de res, para alimentarnos, pensando que el dolor causado a esas otras especies es un dolor que no tiene
que no afectan, que no nos afecta a nosotros, porque en definitiva consideramos que son especies inferiores, que no sienten, que no tienen ningún tipo de dolor, que en definitiva no pasa nada si hacemos crecer un cerdo y a los 2 años lo matamos, ¿no? Esa idea, esa visión tan utilitaria de la naturaleza nos ha llevado justamente a consolidar una insensibilidad brutal, ¿no? Entonces, en el caso de los murciélagos, que son los que nos devuelven el virus, lo que hicimos fue destruir su hábitat y al destruir su hábitat se enfermaron y ahí surgió el famoso virus de COVID-19. Consecuencia de que de, nuestra, de nuestro egoísmo, de nuestra visión productivista enfermiza, terminamos justamente enfermando la Tierra. El COVID no es una maldición, COVID es nuestra creación. Hay que tener claro eso, ¿no? Es nuestra creación por sentirnos los dueños de este planeta, cuando no lo somos. Somos una parte más del planeta. No hubo una visión holística entonces para nuestra permanencia en la Tierra, para nuestro desarrollo en la Tierra. Fue una forma de crecimiento violento y respetuoso. No hubo una visión ecologista respecto al desarrollo, no hubo una visión que privilegie el largo plazo, ¿no? Sino la idea era siempre sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible de la naturaleza. Entonces ahí yo creo que estuvo la principal falla que cometimos como especie. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto, a la visión holística del ser humano. No sé, algún compañero o compañera que quiera decir algo sobre esto de la visión holística que nos brinda justamente la antropología. Bueno, les voy a hablar rápidamente de los textos con los que vamos a trabajar. Son 2 textos. Uno es de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Este libro es realmente fascinante. Les recomiendo que se compren este libro, incluso en físico. Sé que está en PDF. Creo que los compañeros del otro curso ya lo están distribuyendo en PDF. De Animales a Dioses, Yuval Noah Harari, una breve historia de la humanidad. Esta es una visión histórica, pero con un sentido antropológico muy interesante. Tiene una lectura, una interpretación desde lo antropológico, ¿no? Les voy a dar un ejemplo así muy rápido de lo que plantea Yuval Noah Harari respecto, por ejemplo, a por qué el Homo sapiens, lo que nosotros somos, logra sobrevivir, mientras que los neandertales, que son muy parecidos, prácticamente idénticos a nosotros, no sobreviven. Ustedes saben que los neandertales hace 30.000 años ya se extinguieron. ¿Por qué pasó esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué los sapiens sobreviven? ¿Por qué los neandertales no sobreviven? Eran 2 especies casi idénticas, desde lo físico. Si es desde lo físico, yo diría que es porque nosotros evolucionamos constantemente. Sí, no, sí, no. Pero va por ahí tal vez, si lo consideramos. Porque tal vez nosotros evolucionamos más acá que lo físico. O sea, fue ¿cómo le explico? Como que queríamos más y por eso evolucionamos más, como quien dice, mentalmente.
una mayor evolución mental. ¿Alguien más tiene una respuesta sobre esto? Creo yo Era que porque los supo sapiens... adaptarse mejor al medio. Y Ajá. Viviana, sí, a ver. porque supo adaptarse mejor al medio, a partir de aquello buscó más e intentó sobresalir de la otra especie porque somos una especie dominante, pues. Puede decirse la otra parte de cómo razonamos. Es muy distintas. A la vez de cómo nos mantenemos sí son iguales, porque como bien dice, somos hambrientos a todo, hasta el consumo animal, una parte dañina biológicamente para los otros seres. Pero en la parte del razonamiento es muy distinto. Nosotros vemos más allá. Y aún así teniendo la razón, a veces nuestro beneficio no la entendemos o no hacemos caso. Pero vamos evolucionando diariamente. Evolución. Bueno, puede ser una explicación, ¿no? La respuesta que da Yuval Noah Harari, básicamente, es de que nosotros somos como especie, la especie animal, valga la redundancia, que mejor construye ficciones. ¿Qué nos distingue del resto de animales? La capacidad para construir ficciones. Recuerden que las ficciones son múltiples, hay múltiples ficciones que hemos creado, ¿no? El dinero es una ficción, la religión es una ficción. Hemos tenido la capacidad para movilizar, por ejemplo, hace ya miles de años, grandes eh, masas, por ejemplo, de piedra en el desierto y construir las famosas pirámides de Egipto. ¿Cómo se crea eso? ¿Cómo se logra que miles de toneladas sean trasladadas a determinados sitios en pleno desierto? Es decir, se logra que eh, mucha gente se ponga a trabajar en algo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Mover piedras, inmensas piedras, y construir pirámides, ¿no? Dices, pero en el desierto, ¿y para qué? Entonces, claro, la construcción de la ficción de que las tumbas de los faraones tienen que tener ese realce, es la respuesta, obviamente. Y obviamente de que los faraones son una especie de dioses, ¿no? Que nos pueden proteger o que pueden proteger en este caso a los egipcios, ¿no? Entonces, esa posibilidad del ser humano para crear ficciones le ayuda muchísimo para eh, avanzar desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Porque fueron creando nuevas, desarrollando, diría yo, económicamente incluso al mundo, mejor que otros, que otras especies, ¿no? Incluso que los famosos neandertales. Empezamos por ahí, ¿no? Con la creación de ficciones, ¿no? Saltamos de ahí a la revolución agrícola. Y después la revolución científica, ¿no? La revolución agrícola, ubicada aproximadamente hace 12.000 años, eh, permite obviamente asentamientos permanentes, permite un crecimiento mucho más rápido de la economía y mucho más rápido de las poblaciones. Se van creando los primeros imperios, las primeras monedas, y en definitiva cambia la dinámica social, cultural de los diferentes grupos en el mundo. La revolución científica ya es un salto cualitativo, eh, adquiere un poder sin precedentes con
con el avance de las conquistas a otros continentes. De ahí saltamos a la revolución industrial. Los humanos de a poco empiezan a trascender los límites incluso del planeta, ¿no? Armas nucleares, inteligencia artificial. Entonces, se han dado cambios muy radicales, pero es sobre la base de la construcción de ficciones, ¿no? Es muy importante esa característica. El ser humano construye ficciones. La ciencia, de una u otra forma, es una construcción de una ficción. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, tenemos el psicoanálisis, por ejemplo, tenemos... ¿qué otro tipo de psicología utilizan ustedes? Cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual. Pavlov, ¿no? Es otra visión. Son dos lecturas de cómo entender la conducta, cómo curar. Y ambas, de una u otra forma, tienen un porcentaje de ficción, ¿no? Es una lectura que hay que también tomarla en cuenta, porque ninguna de las dos es totalmente cierta. Si nos encerramos solamente en una y decimos no, es lo que plantea Freud, van a tener una distorsión. Va a haber pacientes que no van a funcionar o que no van a tener cura por ese lado. Hay otros pacientes que, en cambio, por el lado de cognitivo-conductual, encontrarán algún tipo de solución. Hay dolencias, hay enfermedades que son puramente químicas, ¿no? Ausencia de químicos. Oxitocina. Cuando hablamos de oxitocina estamos hablando de, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? La oxitocina está muy vinculada a la creación de esa sustancia química en el cerebro que se logra, ¿cómo? A través justamente de la actividad deportiva. Es fundamental. Entonces, estamos hablando de una sustancia que no se la puede crear a través de la terapia. O tenemos que hablar de una terapia que la hacemos nosotros mismos. Corriendo, disculpen un lapsus aquí, llegó una persona importante que a veces me visita a esta hora. Ven, Bastián. Es mi hijo Bastián que me está acompañando estos días. Hola. ¿Qué te parece? ¿Qué bien? Disculpen el exceso de confianza, ¿eh? Bueno, estaba hablando de oxitocina, estaba hablando de cómo trabajar pensando que también la ciencia tiene mucho de ficción, ¿no? El lado de ficción. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Es que es verdad que la ciencia tiene ficción porque ¿quién se iba a imaginar que podrían salir al espacio o a la luna? Entonces son como las películas que muestran como la imaginación de las personas, pero que en realidad es como que una proximidad al futuro. Yo pienso mucho más que las personas en el ámbito científico, creo que más se proyectan, que llegan, esa proyección llega a ficción. ¿Por qué? Porque la proyección es eso que ellos como que quieren alcanzar y lo comienzan como a imaginar, como ir a la luna. Es una proyección que ellos quieren hacer
y ellos consiguen hacerla. Obviamente por métodos positivistas, como hemos visto, pero siempre es como esa proyección, porque a la final, como los autos, pongámoslo así, ellos comenzaron con lo que es a vapor, luego llegó lo que es la gasolina, y después comienzan a pensar y a proyectarse de que quieren tener autos voladores en un futuro, muy cercano o no cercano. Pero antes de esto, ahora están más con los autos biodegradables, digamos, los autos que funcionan con energía solar o con otros métodos que no contiene, que es la gasolina. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un tiempo donde la contaminación está a su punto máximo. Correcto, Alejandra, es la capacidad de proyección, ¿no? Tenemos esa capacidad de proyectarnos y eso nos da un sentido, una ventaja, diría yo, porque nuestro conocimiento tiene un plus como de que vamos a hacerlo y lo conseguiremos, ¿no? Entonces, existía la idea de que, bueno, existía la idea de que la Tierra no era plana y de que por esa ruta podríamos llegar, qué sé yo, hacia hacia el mismo sitio, pero avanzando por Oriente. Es lo que planteó Colón en su momento, pero claro, no tenía una certeza total. Sin embargo, había la proyección, él tenía la capacidad de proyectar, se proyectó. Y obviamente este es un ejemplo que no es nada comparado con la idea de llegar a la Luna, de haber mm, alcanzado el territorio lunar, ¿no? Capacidad de proyección. A ver, quería hablarles del otro texto que es importante, también es muy importante ese texto. Se llama Antropología Cultural. Es de Konrad Philipp Kotak. ¿Por qué es importante ese libro? Bueno, desde el punto de vista académico es uno de los libros más utilizados por las universidades en antropología. Lo utiliza la Universidad Católica de Quito, la San Francisco, bueno, y muchas facultades más de Sudamérica, incluso de Estados Unidos, ¿no? Es un autor muy reconocido, Kotak. Él maneja todo lo que es conceptos, categorías, articulación de la ciencia en sí, y nos permite obviamente tener una lectura de lo que es la, la antropología como ciencia, ¿no? Me van a preguntar por qué tenemos dos textos que parecen un poco diferentes. ¿Por qué un libro de antropología y otro libro más histórico? Realicé un experimento justamente social el semestre pasado, trabajaba con ambas lecturas y creo que ambos libros se complementan muy bien. Ambos libros se complementan muy bien, tienen un paralelismo, hay una interacción entre ambos autores sin que se hayan propuesto. Harari es uno de los autores contemporáneos que más está influyendo en este momento, no solamente en antropología, sino en otro tipo de ciencias. Y Kotak tiene obviamente la estructura narrativa que se requiere para entender lo que es antropología. Entonces ahí estamos hablando de dos autores que se complementan, se pueden contradecir. Lo interesante sería que ustedes vayan descubriendo cuál de los autores tiene un poco más como de razón, digamos, en determinados temas. Personalmente me gusta más para leer Harari, es muy interesante como narrador. Y Kotak es un tipo mucho más
más concreto, creo yo, ¿no? Tiene más solidez desde el punto de vista de categorías antropológicas, ¿no? Es más antropólogo, de hecho es antropólogo. Harari es un historiador, pero el complemento es lo que le hace interesante a esto y para trabajar diferentes temas vamos a trabajar con ambos autores. Insisto, no son Biblias, son autores, son referencias, son datos, son pistas. Estamos en una etapa en la que hay que seguir abriendo nuevos caminos, nuevas pistas para entender la realidad. Entonces tenemos Antropología Cultural de Kotak y tenemos De animales a dioses de Yuval Noah Harari. Quiero presentarles a un estudiante que va a ayudarnos con lo que es la cátedra. Es la ayudantía de cátedra muy importante tener un apoyo en un estudiante o una estudiante que tenga dominio sobre la asignatura y que al mismo tiempo pueda ayudarles a ustedes. Recuerden que estamos en una modalidad justamente de interacción vía Zoom y es importante este tipo de apoyos. Para mí ha sido un placer trabajar con la compañera Nayeli Chila. No sé si la conocen ustedes personalmente. Se encuentra en séptimo nivel en este momento. Y bueno, Nayeli, hasta aquí. A ver si les dices algo a los chicos de cuarto A. Buenos días con todos. Disculpen el atraso, también estaba en una clase. Como ya lo dijo el profesor, mi nombre es Nayeli Chila, soy estudiante del séptimo nivel. Ya he pasado por esta asignatura. Bueno, actualmente estoy cursando el itinerario de psicología organizacional. Bueno, espero que en lo poco que pueda les aporte a la asignatura, pueda ayudarles en lo que puedan, como ya lo dijo el profesor. Vamos a tratar como de que ustedes compensen ciertas cosas que, que tal vez no lo hayan comprendido del todo, también puedan preguntar, puedan solicitar las tutorías respectivas, ya sea con el profesor o conmigo. Ok, Nayeli, y gracias por estar otra vez con esta asignatura. Yo creo que los que más ganan, obviamente, van a ser los estudiantes, porque Nayeli conoce muy bien estos dos autores y eso es fundamental, ¿no? Entonces, creo que vamos a hacer un buen equipo, ustedes, Nayeli y yo. Eso no me cabe la menor duda. Lo que te puedo contar, Nayeli, es que con la mayoría de chicos ya tuvimos una experiencia académica en vivo, en carne y hueso, incluso con aula lúdica, a veces íbamos a un jardín. ¿Recuerdan el aula lúdica, chicos? Alejandra, ¿se acuerda del aula lúdica? Cuando nos íbamos afuera porque no había espacio en las aulas. ¿Nunca fuimos al aula lúdica con ustedes? Hasta donde yo recuerdo, el primer día creo que fuimos directamente. Fuimos porque hacía demasiado calor. Sí me Sí, acuerdo. recuerdo que hacía demasiado calor. Tal vez esta sea una de las ventajas que tiene recibir clases en casa, ¿no? Poner un poco las condiciones de uno, ¿no? De acuerdo más a sus gustos. No, no requieres estar tan formal, puedes venir, estar en short este momento. Y al mismo tiempo, bueno, si tienes que tomar algo, tomas algo. Si tienes algo de hambre, puedes comer un poco, ¿no? Em, puedes plantear tus tiempos, ¿no? Es mejor, creo, en ese sentido. Tener acceso a lo que más te gustaría ese momento acceder, ¿no?
A ver, ¿tú vas a dar la clase? No, pero te acompaño. No, pero si vas a dar la clase, está bien que estés aquí. ¿Por qué no vas a desayunar? Es la hora del desayuno, Bastián. De desayuno. Él es cantante, él canta mucho, él está aprendiendo a cantar y en eso me siento muy orgulloso, ¿no? Bueno, déjame. No solo te quiero acompañar. Bueno, es un niño que me quiere acompañar. Ahora bien, tenemos planteado con Nayeli un tipo de evaluación para el curso. A ver si nos recuerdas de eso, Nayeli, por favor. Bueno, el sílabo está subido en el aula virtual, también está el programa analítico. ¿Usted me dice sobre la evaluación por parcial o acerca de los debates que se habían planteado? Bueno, ambas cosas, ¿no? Como estábamos planteando las exposiciones, la realización de videos y los debates, que básicamente son las tres formas de evaluar, ¿no? Ya, una de las primeras actividades que estábamos hablando con el profesor Ron era acerca de las exposiciones, que, bueno, como ustedes saben, es una manera, eh, por decirlo así, más cercana a poder conocer cuánto lee el estudiante, cómo comprende y cómo puede explicar lo que ha entendido respecto al tema que va a exponer. Entonces, van a dividirse en grupos em, para que pueda repartir los temas y así ustedes puedan exponer. La exposición, cuando presenten la exposición, tienen que presentar un informe también, un informe del tema. Como ustedes saben, las partes de un informe es muy parecida a lo de un ensayo, el tema, la introducción, el cuerpo del trabajo y las conclusiones. Y cada parte tiene su especificidad. Por ejemplo, en el tema, bueno, ustedes saben qué es el tema que vayan a tratar. En la introducción va una reseña breve del tema, o sea, tienen que, valga la redundancia, introducir al tema. En el cuerpo del trabajo, pues tienen que desarrollar los subtemas. Si ustedes pueden y logran hacerlo, encuentran como que el mismo tema en ambos libros, pueden hacer también una comparación, bueno, esto iría en la parte del cuerpo, una comparación entre Kotak y Harari. Y bueno, y las conclusiones, pues sería importante que resalten la importancia del tema con la asignatura y del tema con la psicología en general. Ya, eso por un lado, lo de las exposiciones. Luego está planteado que existan debates, tanto internos como en ambos cursos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un horario de tutorías en el que, bueno, como ustedes saben, las tutorías son obligatorias para todos los estudiantes, porque es parte del componente docente. Entonces, en las tutorías, ustedes van a tener que asistir y las tutorías van a ser entre ambos cursos para así llevar a cabo un debate en el que se pueda evaluar no qué curso es mejor, sino ver qué tanto han comprendido ambos cursos y si se está manejando el mismo idioma con los dos cursos. Sobre todo, perdón, Nayeli, que le interrumpa, sobre todo ver cómo están ustedes articulando los dos textos, el de Kotak y el de Harari, para, para entender los diferentes temas que se plantean, ¿no? El tema, por ejemplo, cultura, ¿no? En el tema cultura, Kotak tiene un cuerpo teórico muy claro, pero Harari también plantea algunos elementos fundamentales, lo que les acabo de hablar de ficción, ¿no? La construcción de ficciones. Eso básicamente es una aptitud, una virtud que tiene el ser humano. Desde esa virtud, desde esa aptitud, va a entenderse también la cultura, o tiene que entenderse la cultura, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes crear un puente
crear una conexión. Les estuve hablando sobre la evolución del ser humano y Kotak habla de cómo se da esa evolución, lo del Homo sapiens. Y les estuve también contando por qué se diferenció el ser humano, el sapiens, de los neandertales, ¿no? Entonces, insisto, la capacidad ficcional o la capacidad para crear ficciones es muy interesante y, por ejemplo, es algo que no topa Kotak. Kotak trabaja más la parte evolutiva y es muy bueno en eso, pero no toca, por ejemplo, este tema de las ficciones, la construcción de la ficción. Por eso hay la complementariedad de los dos textos. Habíamos pensado para primer debate un tema contemporáneo y muy interesante que además nos está tocando a todos, ¿no? El negacionismo. ¿Por qué el negacionismo? Porque incluso dentro de su familia deben existir personas que no se quieren vacunar o que no creen en esto de las vacunas. ¿A cuántos les está pasando esto? Joyce Rengifo, Alejandra Macías, ¿quién más? Brian, Nicole, Nayeli Chile también dice que tiene problemas con esto. Supongo que son sus familiares los que no se quieren vacunar, ¿no? Porque ustedes se quieren vacunar, entiendo. O alguno de ustedes no se quiere vacunar. Julitza no quiere vacunarse. No, la verdad que no, porque ahí está, y retomo las palabras de que usted mencionó antes. A veces el ser humano piensa que queremos dominar al mundo, cuando somos partícipes de ello, igual de todo lo que rodea en nuestro entorno. Y por eso está en la proyección de que el ser humano quiere crear la vacuna perfecta, pero no hay vacuna perfecta, porque esto es como el medicamento. Se puede solucionar un problema, una enfermedad, pero a la vez tiene con la condición de empeorarte otra, para así fabricando y ser un tipo de negocio. Es lo mismo que está pasando con las vacunas. No todas son al 100%, ni las más buenas. Puede tener un 80%, pero ese 20% obviamente va a tener secuelas que a la larga uno se va a reconocer cuando ya encuentre una fallida en su cuerpo. Ok, ¿quién más? ¿Quién más no quiere vacunarse? A ver, chicos. Alejandra, tal vez. ¿O quién está en contra de la posición de la compañera Julitza? El negacionismo, por ejemplo, es sostenido por personajes, incluso artistas muy reconocidos como Miguel Bosé, por darles un ejemplo. Es una corriente ya bastante fuerte. En Estados Unidos, casi la mitad de la población no quiere vacunarse. Hay vacunas en cantidades, pero hay muchas personas, millones de personas que no quieren vacunarse. Tienen muchos argumentos. El tema es complejo, es polémico. Yo un poco yo tengo claro que la ciencia se maneja mucho por información, por datos verificables. Hablamos de positivismo, algo cuantificable. Y en los países donde más se están aplicando vacunas, ya existe una disminución drástica de los contagios y de los fallecidos por COVID. Entonces, yo me apoyo en eso, ¿no? Básicamente ya en una cuestión de cifras. Creo que lo otro que puede tener algo de realidad y de verdad pasa a segundo plano, porque en este momento lo importante es evitar que siga creciendo el número de contagios y el número de personas que fallecen. Por eso yo mantengo la otra posición, estoy en contra del negacionismo. Pero el negacionismo tiene argumentos, existen argumentos. Y el debate, por ejemplo, puede ser muy interesante, muy intenso sobre negacionismo desde el punto de vista antropológico. No sé, alguien más si quiere colaborar con algo de esto.
A ver, usted, Joyce, me había dicho algo del negacionismo también. Disculpe yo. Sí, Joyce. Un momento. Ya. Eh, Hasta el momento no había aportado nada a la clase, pero sin embargo, si seguimos hablando en cuanto a lo de las vacunas y todo eso, en lo personal entiendo el punto de mi compañera Yulixa porque es verdad, a la larga podría desencadenar otras consecuencias, eh, como la mayoría de los medicamentos y todo, o sea, es comprensible y como usted dice, es un tema polémico que a la vez ayudar a salvar la vida de muchas personas, en especial las que se encuentran en mayor riesgo. Porque aunque sí es cierto de que, como digo, puede tener algunas consecuencias y por ese motivo o por otras más, la gente como que se abstiene como a no inyectarse y todo, lastimosamente muchos países que desearían tener la oportunidad de tener las inyecciones a su alcance, pues no las tienen y como consecuencia, pues sí, quizás los brotes se siguen muriendo y es medio complicado el asunto. Por lo que es verdad, hay que guiarnos de acuerdo a las cifras, de acuerdo a lo que se va, digamos, viendo cómo se va desarrollando el tema de las vacunas, cómo van reaccionando en las personas que ya se han estado poniendo, las consecuencias que han tenido a nivel físico y todo lo demás, infecciones y todo. De acuerdo, compañera. Sí. ¿Alguien más que tiene alguna posición sobre negacionismo? Había leído algo sobre lo que plantea Miguel Bosé, por ejemplo, el que dice que es un complot, que se queda corto el tema de lo realizado por... A ver, lo que él dice es que es un virus. eh, claro, el periodista le pregunta, pero han fallecido 3 millones de personas. Y él da obviamente cifras también de enfermedades donde fallecen 2 millones, 5 millones de personas. Entonces dice, sí, pero eso no es nada, o es muy parecido a cifras como cáncer, diabetes, bueno, alcoholismo, diferentes enfermedades, ¿no? Pero no es razón para cambiar drásticamente la vida de las personas y confinarlas o tenerlas con miedo. Aquí hay algo de razón, porque sí, ha existido una sobredramatización de la pandemia. Entonces se crea una idea de que, bueno, COVID igual muerte total, te dio COVID o estás con COVID y chao. Cuando el COVID hay que pensarlo, o la COVID, perdón, como un virus que tiene también su lógica, ¿no? Y, y de hecho no es totalmente letal, mejor dicho, es el 2%, el 3% de personas con COVID fallecen, no más. Entonces, sembrar demasiado miedo, como lo han hecho los medios de comunicación, yo creo que es terrible, ¿no? Hay un bombardeo ya exagerado respecto a este tema, ¿no? Eso afecta psicológicamente a las personas. Está claro, por ejemplo, que en los lugares abiertos no puede existir contagio, no existe la posibilidad de contagio, existe un porcentaje eh, ínfimo de posibilidades de contagio. El contagio se da en sitios cerrados, con personas que no utilizan mascarilla, pero por ejemplo, usar parques, playas, yo no le veo ahí el problema de COVID, ¿no? Eso me parece que es una exageración. Incluso el tema de la asistencia a las universidades, si se planificara un poco más y si tuviesen acceso como por ejemplo nosotros tenemos en la facultad acceso a espacios abiertos, se podrían dar clases en este momento sin mayor riesgo, ¿no? El punto es espacios abiertos. No sé respecto a esto, ¿qué piensan ustedes?
Deberíamos estar dando clases en algún espacio abierto ahí en la universidad. Yo sí estaría de acuerdo, profesor. De hecho, hay padres que dicen que no porque se pone en riesgo la salud de sus hijos, en este caso de nosotros, pero el mismo riesgo lo corremos cuando los acompañamos al supermercado o a algún otro lugar así al momento de salir, porque no podemos dejar de interactuar. Necesitamos salir y necesitamos hacer nuestras responsabilidades y así. Entonces, mm, estaría totalmente de acuerdo. Aparte, el aprendizaje es sumamente relevante de manera presencial. De acuerdo, Brian, yo también pienso eso. Creo que si tenemos o si planteamos reglas como, por ejemplo, libertad para que las personas vayan a consumir en un centro comercial o en un restaurante, ¿por qué restringir en cambio lo que es la asistencia a clases presenciales, ¿no? Em, Sobre todo en lugares abiertos, se pueden plantear lugares abiertos porque sí hay un riesgo, obviamente, en aulas cerradas con muchos estudiantes. Pero si programáramos, por ejemplo, clases presenciales, qué sé yo, en dos grupos de 15, 20 personas no más, en espacios que sí existen en ULEAM, podríamos tener, yo creo que clases más dinámicas incluso, ¿no? O recobrar un poco nuestra vida social que también ha sido afectada por esto, ¿no? Insisto, el ser humano es un ser político y esto lo que está haciendo también es afectando la salud mental por este aislamiento forzado, ¿no? Este cautiverio forzado. Profesor, sí, de hecho, mi mamá es docente de las escuelas y ellos ya están hablando de un retorno progresivo a partir de junio, pero es decisión de los padres si los mandan a clases o no, pero así como usted dice, en pequeños grupos, y le van haciendo llegar una acta a sus correos y ellos deciden si los van a mandar o no, por lo mismo, porque se ve afectada la salud mental. Creo que la mayoría de los problemas psicológicos o las personas que recién han comenzado a sufrir este tipo de inconvenientes es por el aislamiento mezclado con sus demás problemas personales, pero el aislamiento lo incrementa más. Entonces, yo también estaría de acuerdo de que haya un retorno progresivo. Sea así Sobre mismo, o sea, todo, por perdón, disposición de los que pueden o no pueden. sobre todo de los niños, ¿ah? A ver, cuéntanos, Bastián, ¿qué tal están tus clases pues, virtuales? A ver, cuéntanos un poquito, a ver, ven en este momento ya. ¿Qué tal son tus clases Un poco virtuales? más, porque los adolescentes, o sea, Tú eres lo bueno, los no, niños, ¿no? no. Ahora estoy hablando de ustedes. Ustedes pueden hablar cuando quieran. Le dice, pregunta, alguien me dice esto. En cambio, dicho Mengo, dígale Mengo. Es Mengo. No sé, inventa. Estoy inventando. Es que no entienden palabras. Mengo, no sé qué palabra es Mengo. Dígale, Lile, dígale, Lile. O sea, turnos por turno. O sea, por turnos. ustedes, dígame, ¿qué cosa es este? Y el que responde, responde. El que no responde, responde. El que no responde es maltratado, me dijiste un día, ¿no? Lo ven mal. O sea, a mí casi no me hablan. Pero bueno. No te han hablado. Porque tienen reglas en la escuela que el último que, ¿cómo te explico? El último que termine, o sea, el último que su apellido que tenga Z, un nombre que tenga Z, es el último. Y yo tengo Z. Nadie de mi grupo tiene Z. Bueno, estamos en una situación un poco difícil entonces, Basti, ¿no? ¿Te gustaban más las clases antes? Que se podía ir, esta puntuación. Bueno, está un poco, como verán, hay un serio trastorno en mi hijo, ¿no? Es una de las razones por las que hay que volver a
a las clases presenciales, obviamente controlando un poco el tema de contagios. Se requieren obviamente pruebas PCR frecuentes y espacios más amplios, pero los niños requieren, ¿cómo aprenden los niños? Con emoción. Si los niños no tienen ese plus de emoción, no van a aprender o aprenden muy poco, ¿no? Joyce Rengifo levantó la mano. Sí, profesora, así es. Yo, por lo menos durante este tiempo, yo normalmente, desde un tiempo acá cogí, digamos, estarle dando clases, en total voy hasta ahorita como 6 niños. Entonces, durante lo que fue el confinamiento hasta ahorita han ido 3, y de los 3 siempre comienzo como que a preguntarles si extrañan la escuela y todo lo demás, y la mayoría, por no decir todos, han respondido que sí, que extrañaban eso, que sentían que ahí se aprendían. Y en cuanto a las clases virtuales, pues por lo mismo que es virtual, se desconcentran y sienten que no aprenden. Entonces, por eso mismo es que terminan enviándomelo a mí, pues para que yo, de cierta manera, por lo mismo que es emoción, que es estar con la otra persona, ahí sí van aprendiendo de a poco. Y prácticamente la virtualidad, pues, no les está como que sirviendo mucho para aprender. Sí, al menos es un conocimiento más limitado. Yo no creo que exista un solo niño en el mundo que haya mejorado en cuanto a conocimientos a través de este método, ¿no? Porque, insisto, las emociones son las que permiten el conocimiento en los niños. En el caso nuestro es un poco más fácil porque, bueno, ustedes ya están en otra etapa de la vida, no requieren tanto emociones, requieren más bien guías precisas para adquirir conocimientos. Sin embargo, su vida social se está pauperizando y obviamente eso también afecta, ¿no? La vida, claro, no es la misma, la vida estudiantil, la vida de estudiante universitario es una de las vidas más ricas en experiencias, fuera de clase sobre todo. Y claro, ahora están cautivados, perdón, en cautiverio y eso no ayuda, pues. Bien, Nayeli, ¿algo más respecto al tema de evaluaciones? Está planteado Ya debates, bien, habíamos planteado, sí, ya los debates opciones. internos y en conjunto al otro curso. Luego de eso, bueno, las evaluaciones parciales, ¿de qué manera van a ser? Pues, como ustedes saben, es complicado, en esta parte sí es como que un poco más complicado evaluar en cuanto a la virtualidad, porque seamos sinceros, aunque les digan que activen la cámara, se busca la manera y se copia, si es una prueba ya establecida. Entonces, si solo se les envía un link de Forms y ustedes lo tienen que desarrollar y se les da una hora para que puedan resolver su examen, nosotros no sabemos si tienen el libro al lado, si tienen el libro en la computadora, y así se resuelven los exámenes. En cambio, si se establece un examen donde se puede evaluar de manera oral, es un poco más seguro porque los estamos viendo y sabemos lo que dicen y de la forma en la que lo dicen. Entonces, el profesor planteaba un examen exposición, es decir, una exposición por estudiante. El tiempo aún está por establecerse, entre 3 a 5 minutos, no es algo demasiado extenso tampoco. Y ustedes lo que van a tener que hacer es en ese tiempo, de acuerdo al tema, a su elección, que tampoco se les va a desde ya incluso podrían estarle preparando. Van a tener que hacer un informe y la preparación como quiera de su examen oral. Y va a ser 50 y 50, es decir, 5 puntos el informe y 5 puntos la evaluación oral. Entonces ustedes van a tener que realizar una comparación entre uno de los temas. Bueno, hablaban de evolucionismo, cómo lo plantea Kotak y cómo lo plantea Harari. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta en cuanto al método de evaluación o no están de acuerdo? No, ninguna, compañera.
En ese ¿no? caso, disculpa, en ese caso, a diferencia de una exposición normal, no se va a tener lo que son diapositivas, ¿no? O sí. No, 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 no. no se van a tener diapositivas. Y bueno, la diferencia es que obviamente no es grupal, va a ser una preparación de informe y exposición individual. Con Entonces, preguntas también en este caso del profesor y de la ayudante de cátedra, ¿no? La idea un poco es ver qué tan sólidos están en antropología, planteando algún tema y defendiéndolo, porque a mí me interesa mucho ver qué capacidad para debatir tienen ustedes. Básicamente ahí uno se da cuenta si están o no están preparándose, leyendo, actualizándose, ¿no? Insisto, los temas de debate permiten, por ejemplo, que ustedes lean otros temas, otros autores, y en el momento de argumentar tengan sus buenas, em, sus referentes para defender sus ideas, ¿no? Los temas para debate, por ejemplo, ya les hablé de negacionismo, que va en 2 semanas, ¿no? El debate, Nayeli. no, el debate de negacionismo es el debate interno. Entonces, se plantea 1 hora para exposición y la siguiente hora se empieza con el debate. Ah, bueno, así habíamos quedado en el otro curso. Sí, pero este sería, por ejemplo, en 2 semanas, ¿no? No, la próxima semana. Próxima semana, ya, correcto. Entonces, próxima semana empezamos con las exposiciones sobre el libro de Kotak, el de Harari, y vamos a hacer un debate sobre negacionismo. Ahora, ustedes pueden plantear también temas para debate, vinculados justamente a la coyuntura que estamos viviendo. Habíamos incluso hablado hasta este momento con Bastián sobre la educación en las escuelas, educación infantil a distancia, es un tema, por ejemplo. Eh, sexualidad, ¿no? Vida sexual en épocas de pandemia. Es un tema que me parece muy interesante. Mm, relaciones grupales. ¿Cómo se relacionaban ustedes antes como grupo y cómo se relacionan ahora? ¿Se han mantenido esos lazos? ¿Se han ido perdiendo? Son algunos temas que se pueden plantear y con una lectura antropológica siempre, ¿no? Es decir, estamos interpretando desde el punto de vista cultural e histórico lo que está pasando. Insisto, ese es el objetivo del curso, crear un curso muy crítico que se va nutriendo obviamente de toda la información que va a suministrarles Noah Harari y Kotak. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Thais Bravo, a ver, no sé si tienes alguna pregunta, Thais. Respecto a las tareas, Respecto a las... o sea, cuál es su tipo de temática? Bueno, básicamente estamos trabajando con la lectura de los textos, ¿no? Y la exposición obviamente es una exposición que está alrededor del texto. Por ejemplo, hablamos de la revolución agrícola con Yuval Noah Harari, que lo ubica como un fraude de la historia, ¿no? Tiene sus argumentos. Dice que es un fraude porque obviamente el ser humano perdió muchas capacidades, muchas habilidades cognitivas, se volvió un ser sedentario y al mismo tiempo conformista, menos inteligente, menos conectado a la naturaleza. Plantea, por ejemplo, que el objetivo de una especie es la máxima reproducción de ADNs,
Es decir, mientras más crecimiento de la especie, se podría hablar de un éxito evolutivo. Sin embargo, topa el tema de la revolución agrícola y dice, pero en cambio perdió calidad de vida porque dejó de ser un, un ser, una criatura que investiga, que se moviliza, que tiene experiencias fuertes, como tenían los cazadores, recolectores, que estaban en permanente movimiento, que tenían habilidades muy grandes, muy fuertes para cazar, ¿no? Desplazarse. Entonces, él llega a la conclusión de que hay un crecimiento, por un lado, de la población a través o a partir de la revolución agrícola, pero por otro lado, hay un decrecimiento en experiencias y en habilidades del ser humano. Entonces, se podría incluso aplicar a la tecnología, por ejemplo, en este momento, ¿no? Antes pasábamos el tiempo, o mucho tiempo, leyendo, escribiendo, redactando, enviando cartas, la sensación de enviar una carta con un sobre y las estampillas y colocarlas en un buzón, ¿no? Una experiencia única. Y después de un par de semanas recibir la respuesta, ¿no? Abrir el sobre. Entonces, claro, existían experiencias que uno puede decir, no, pero qué atrasados estaban o estábamos. Pero al mismo tiempo existía un componente muy emocional y que nos obligaba a escribir con mucho cuidado, con mucha devoción, ¿no? Entonces, por un lado, claro, se gana tiempo, pero por otro lado se ha perdido en cuanto a esa visión de trascendencia de cada mensaje, ¿no? Escribir una carta tenía su valor, tenía un valor muy importante desde lo emocional y nos obligaba a estar practicando, ¿no? Eh, Incluso desde el punto de vista de la seducción, enviar una carta era un ritual muy interesante, que tal vez no es lo mismo que poner un emoji en este momento y con eso salir al paso, ¿no? Bien, Nayeli, ¿algo más tal vez? Sí, bueno, preguntaba las tareas, Yulitza, ¿verdad? Ella preguntaba acerca de las tareas. Bueno, si se dan cuenta, cuando ustedes van a exponer, tienen que presentar un informe. Entonces, la nota de exposición es una y la nota de informe es otra. Entonces, ya sería una tarea escrita. El profesor se maneja con ensayos, informes, eso está planteado en el sílabo, pero el mayor componente, aparte de la prueba, obviamente, que tiene un 30%, es la actuación. Por eso es muy importante que ustedes puedan asistir a clases, puedan participar en sus exposiciones, puedan intervenir cuando tengan alguna pregunta, todo eso. Lo otro es respecto a las tutorías. Es importante que ustedes asistan y pidan tutorías, es el derecho del estudiante y es la obligación del docente dar la tutoría. En este caso, si ustedes tienen alguna duda con uno de sus temas, antes de exponerlo, lo importante es que puedan hacerlo antes de exponer. Ustedes pueden solicitar una tutoría, es decir, no sé, me pueden escribir a mí, yo le paso el dato al profesor, donde ustedes soliciten una tutoría acerca del tema que van a tener que hablar, pero no es donde no van a ir a la tutoría a decir, qué tengo que hacer o algo así, sino que ustedes van ya con su tema repasado y con sus dudas planteadas. Bueno, no entiendo esta parte, a qué se refiere Cota con esto o a qué se refiere Harari, porque el objetivo es que ustedes puedan comprender el tema para que así sus compañeros también lo puedan hacer. Y un detalle que sí es importante es que, como yo pienso, como ya ha sucedido,
se van a enganchar en la lectura, sobre todo de Harari, y van a encontrar elementos que de pronto les sirve para argumentar respecto a algún tema que está planteando Kotak. Entonces, lo interesante sería ver la capacidad interpretativa que tienen ustedes, la capacidad para adelantarse que tienen, ¿no? De pronto planteamos en el capítulo 1 de Kotak algo sobre antropología, sobre los conceptos de antropología, los tipos de antropología, y ustedes encuentran algún elemento en el capítulo 3 de Harari que se puede relacionar. Am, esa es un poco la idea de que ustedes como que van descubriendo em, nuevas, nuevas lecturas, ¿no? Nuevas interpretaciones, como que se adelantan un poco a lo que se está planteando. Es decir, es un curso en construcción, que se entiende mucho, es un constructo este curso de antropología. Ahora más que nunca, porque estamos en una etapa de cambios bastante radicales. A ver, para la próxima clase tenemos exposiciones del capítulo 1, 2 y 3 de Kotak. Entonces tienen que leer hasta el capítulo 3. Y exposición de la parte 1 de Harari. Traten de crear conexiones, insisto nuevamente, entre ambos autores. ¿Cuántos estudiantes son en este curso? 33. 33. Ujú. Bueno, se tienen que crear cuatro grupos. Los grupos son por afinidad. 4 grupos nomás. Sí, porque son 4 temas. Ya, ok. Y me pasan la lista para yo poderles entregar los temas. Ya, listo, ya te paso. Bueno, es eso, chicos. Por otro lado, a veces se enviarán algunos artículos para que los tomen como apoyos, ¿no? Profesor, una pregunta. La cantidad de diapositivas. A ver, el tema de diapositivas es, ¿lo tomamos como opcional o como algo importante, Nayeli? Porque aquí con el tema de diapositivas, y me consta, y desde el inicio de mi trabajo como docente aquí en ULIAM, lamentablemente se ha abusado de las diapositivas, se ha abusado de PowerPoint, y las exposiciones han perdido la lucidez, el encanto que tiene el conocimiento fluido, sin necesidad de estar leyendo una diapositiva. Esto lo ha hecho aburrido incluso. Lamentablemente esto lo practican docentes y obviamente lo practican los estudiantes. Un estudiante que no sabe nada sobre un tema, pero que se repite al pie de la letra la diapositiva. Profesor, bueno, yo considero que una diapositiva es un material de apoyo, pero como usted lo dice, muchos estudiantes lo toman nada más para leerlo. Por eso es recomendable que en las diapositivas, en lugar de hacer las sábanas que saben hacer, puedan hacer cuadros comparativos, mapas conceptuales, que todo es mucho más resumido y ahí de verdad se ve la capacidad que tiene el estudiante de interpretar e incluso de plasmar la información en los cuadros. Entonces es recomendable que si van a utilizar un material de apoyo, este material de apoyo sea lo más resumido posible, porque como lo estoy diciendo, es un material de apoyo. Mapa Cosas teórico, claves e básicamente, ¿no? importantes. Un mapa teórico es algo, por ejemplo, un buen mapa teórico permite desarrollar muy bien un tema, pero son máximo 2 diapositivas. El mapa teórico lo que te permite es un poco irte ubicando mientras vas dando la exposición. Es aprender a trabajar con los mapas teóricos. Por ejemplo, lo interesante del libro de Harari es que se puede plantear una línea de tiempo. Entonces, ya por ahí le estoy diciendo a ese grupo cómo trabajar. Y en el libro de Kotak se puede trabajar mucho más con mapas mentales o cuadros comparativos. Las diapositivas no tienen que ser extensas, o sea, pueden tener varias diapositivas, pero como ya les dije, sintetizadas en cuadros.
porque también todo depende del número de temas que exista, de subtemas que exista en la exposición que van a dar. Bueno, y otro detalle, siempre o casi siempre traten de prender sus cámaras para ver cómo interactúan, eh, también evaluar el tema de cómo, qué tan metidos están en la clase, ¿no? No es tan fácil para uno evaluar a un estudiante o a una estudiante si llega y coloca su nombre, pero no está su imagen, ¿no? Entonces, incluso uno pierde el referente visual de qué estudiante es. Entonces, hay estudiantes que lamentablemente solamente inicia la clase, se conectan, dejan ahí su foto y se van, ¿no? Paula aparece, acaba de llegar, parece. Paula está ahí. Siempre he estado, profe, solo que tengo muy mal internet y estoy con mis datos. Bueno, Paula, qué bueno verte. Saludos. Saludos. Básicamente la idea es esa, ¿no? Joyce Rengifo levantó la mano. Joyce. Profesor, una pregunta. El próximo jueves, que es la próxima clase que vamos a tener, en ese mismo día van a exponer los 4 grupos, ¿no? Que se van a repartir hoy. A ver, la duración de las exposiciones por grupo tienen 20, 25 minutos por grupo máximo. Mayeli. Sí, sí, habíamos quedado en que en la primera hora exponían los grupos que alcanzaban, si era 1-1, si eran 2-2, y la siguiente hora se utilizaba para el debate. O sea, el debate también obviamente tiene su peso, ¿no? En la evaluación, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. El tema negacionismo va a ser un tema muy dialéctico. Pero, profesor, pero igual todos tienen que tener preparada su exposición porque a la final el informe lo tienen que subir todos el mismo día. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Michelle Moreira, ¿alguna pregunta, Michelle? No, profesor, todo claro. Profesor, una cosa, mi nombre es Michael. O sea, se pronuncia Michael. Perdón, Michael. Listo, profesor. No se preocupe. Bien, creo que es todo por hoy, chicos. La verdad, mucha emoción verlos, aunque este medio no es tan no hay adrenalina brutalmente, pero existe esa conexión. Yo sé que están ahí, ya los he conocido, me acuerdo de sus habilidades, algunas anécdotas por ahí, me grabaron por ahí una frase y la pusieron en redes sociales. Bueno, recuerdo, los recuerdo y me alegra mucho que estén aquí. O sea, es un buen momento para tomar este espacio como un espacio incluso para recargarnos espiritualmente, ¿no? Ver con más optimismo a la universidad como un espacio para sentirnos más fuertes, para entender que estamos como seres humanos en una constante reconstrucción, que somos capaces también de aceptar este momento, no deprimirnos y seguir generando conocimiento. Estamos aquí para eso justamente, porque como les dije, se viene una pandemia más complicada, que va a ser la de enfermedades mentales, y ustedes van a estar en primera línea. En este caso, ustedes van a ser los principales protagonistas de la segunda pandemia que viene, ¿no? La de enfermedades mentales. Entonces, nos vamos a preparar para eso. Bueno, es todo por hoy, chicos. Les envío un abrazo a la distancia y
Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Chao, chicos. Hasta luego, profe.